amados, a abrir nuestras Sagradas Escrituras en Isaías capítulo 5. Vamos a leer esta hermosa parábola de la viña del Señor. Del 1 al 7 le vamos a dar lectura, mis hermanos, gloria al Señor. A Isaías capítulo 5. Santo es el Señor. Amén. Sí. Gloria a Dios. Si lo tienen, hermanos, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Si así, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diera uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor. Oramos a Dios. Amado Padre Celestial, en este día, Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú has sido bendito, Señor, con nosotros, Dios de la gloria. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has sustentado, bendito Señor. Gracias, Padre Santo, por tu pueblo. Gracias, bendito Señor, oh Dios mío, por tu continua misericordia sobre nosotros. Padre, vamos, Señor, a considerar tu palabra y queremos suplicarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Padre Santo, hacia toda verdad, para que desentrañemos, bendito Señor, los misterios, Padre Santo, que hay, Señor, en tu palabra, Padre, por medio de él, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Tomen sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Pues bien, hermanos, estamos a punto, ¿verdad?, de terminar 2019, gloria al Señor. Y gracias a Dios, hermanos, porque a pesar de todo, aquí estamos, hermanos, para la gloria del Señor. Bien, hermanos, esta parábola habla de la nación que Dios escogió para manifestarse al resto del mundo a través de él, la cual fue establecida en la mejor de las tierras, en una tierra, dice el Señor, que fluye leche y miel. Veamos, hermanos, lo que dice Deuteronomio en su capítulo 8, a partir del versículo 7. Del 7 al 10. Dice así la palabra: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada de vides, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel,
tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esa era la tierra donde fue sembrada aquella nación a la cual Dios, hermanos, le llama su viña. Dice que fue plantada de vides escogidas. Cuando en el campo se va a plantar milpas, hermanos, o cualquier otra planta, se escoge la mejor semilla, la más robusta, la que se ve mejor, hermanos. Esa es la que se planta. Yo recuerdo bien esto, porque mi padre sembraba maíz, sembraba frijoles, y escogía de las mazorcas más grandes, y nunca tomaban los granos de la punta de la mazorca, sino del tronco. De allí era donde se tomaban los mejores granos para plantar la milpa. Entonces dice la palabra del Señor que así Dios escogió de la mejor semilla de la vid para plantarla. Y dice la Escritura, hermanos, que Dios aquí en esta parábola dice que levantó vallado, es decir, hizo una cerca alrededor de ese plantío de vides, dice la Escritura. Y esto dice la palabra del Señor que Dios, hermanos, le mandó muchas veces ángeles a su pueblo, hermanos, para diferentes fines. A veces los enviaba como mensajeros para anunciarles lo que vendría. Otras veces los mandó, dice la palabra del Señor, para defenderlo de los enemigos, dice la Escritura. De tal manera, pues, que ciertamente Dios levantó vallado de ángeles alrededor de su pueblo, hermanos, para diferentes fines. Amén. La Biblia dice, hermanos, que los ángeles son espíritus ministradores en favor de los redimidos, y usted y yo somos redimidos. Amén. Así que también a nosotros Dios nos envía ángeles, hermanos, para darnos mensajes o para defendernos de las adversidades. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Jerusalén era la capital del reino, como una torre de vigilancia. Dice que ahí Dios, hermanos, habitaba en la casa o en el templo que había erigido Salomón con el pueblo de Israel, y ahí se llevaba las ofrendas. Si usted es observador, la Biblia dice que Dios, cuando demandaba ofrenda, la demandaba de lo mejor. Y esto, hermanos, es algo, hermanos, ¿verdad?, que quiere decirnos que Dios demanda lo mejor de nosotros. No solamente, hermanos, en lo material, en lo que nosotros podamos aportar, no, sino lo mejor de nosotros como personas. Amén. Y hermanos, dice la palabra del Señor que allí también Dios, hermanos, había hecho un lagar. Jerusalén representa estas cosas. Representa la torre y el lagar, el lugar donde dice la Escritura se llevaban todo el fruto que producía la vid, y ahí, hermanos, se extraía el jugo. Ahí era donde se pisaban las uvas, y Jerusalén era ese lagar. Y es decir, hermanos, que Dios concentraba en ese lugar todo lo mejor de su pueblo. Ahí era llevado, hermanos, lo mejor de cada familia, lo mejor de cada persona. Entonces, hermanos, Dios dice que hizo todo lo necesario para que su viña produjera las mejores uvas, pero dice que en vez de eso produjo uvas silvestres.
Amén. Hay muchos frutos, hermanos, ¿verdad? Que se cultivan en diferentes lugares, pero hay frutos de la misma especie que son silvestres. Amén. Por ejemplo, la naranja, hay diversidad de especies de naranjas, pero hay unas, hermanos, que son más dulces que otras. Hay otras, ¿verdad? Como el limón también, hermanos, ¿verdad? El limón se produce en el trópico, y el mejor limón por el sabor, hermanos, ¿verdad? Y la calidad es el que le decimos nosotros allá, el criollo. Aunque tiene semilla, hermano, pero tiene un sabor inigualable. Usted compra un limón sin semilla y tiene volumen, es grande, pero a veces, hermano, ¿verdad? Lo mete hasta con prensa, hermano, lo aprieta y no tiene nada. Amén. Así que así son las cosas, hermanos, en lo natural. Y Dios también, hermano, gloria al Señor, exige lo mejor de cada uno de sus hijos. Bendito sea el Señor. Y dice la Escritura que Él esperaba buenos frutos, uvas dulces, uvas jugosas, y solamente produjeron uvas silvestres, agrias, hermanos, que no satisfacieron, hermanos, el paladar de Dios. Pero aquí, como les decía, esta parábola habla acerca de una nación escogida, una nación, hermanos, en donde Dios había hecho un pacto con ellos y muchas promesas si ellos cumplían lo que Dios les había escrito a través de la ley. Pero lamentablemente ellos no cumplieron aquel pacto y lo invalidaron, dice la palabra del Señor. Dice la Escritura que Dios, en el versículo 4, hermanos, de este mismo capítulo, leemos lo que dice. Gloria al Señor, perdón, Isaías. Volvamos a Isaías, hermanos, en su capítulo 5, versículo 4. Y dice de esta manera: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que dieses uvas, ha dado uvas silvestres? Él, hermanos, dice: ¿qué más podía yo haber hecho por mi viña? ¿Qué me faltó hacer? Dice la palabra del Señor en los primeros versículos. En el versículo 2 dice lo que Dios hizo, hermano. Dice: la había cercado y despedregado. Es decir, como decíamos hace un momento, Dios la cercó de ángeles, la cercó de bendición, la cercó de gracia, la cercó, hermanos, de abundancia. Y dice que también la había despedregado, había quitado todas las piedras que podrían impedir, hermanos, de alguna forma que produjera el fruto deseado. Y sin embargo, dice la palabra del Señor, no lo hizo, no fructificó. Esas piedras eran los ídolos, por ejemplo, hermanos. La Biblia dice que los padres de esta nación, refiriéndose, hermanos, a los padres de Abraham, por ejemplo, y tal vez Abraham mismo, y los hijos de Abraham incluso, hermano, dice la palabra del Señor que cuando Jacob salió de la casa de su suegro, escapó de allá, dice que volvió otra vez, hermanos, a aquel lugar donde había ungido la piedra que había puesto como cabecera. La ungió e hizo un voto, dice la palabra del Señor, sobre aquella piedra, y un juramento. Y dice la palabra del Señor que en ese lugar tuvo una lucha tremenda con un ángel, dice la Escritura. Y dice que al amanecer fue bendecido este hombre. Pero dice la palabra del Señor que antes de eso, hermanos, Dios le habló a Jacob y le dijo que iba a tener un encuentro con él y que tenían que quitar los ídolos que tenía en medio de ellos. Y dice la palabra del Señor que Raquel, la esposa más amada
de Jacob, dice que le robó los ídolos a su padre. Y que cuando su padre llegó a la tienda de Jacob, dice que ella mañosamente, ¿verdad? Dice que se sentó, los escondió entre los fardos que traía y se sentó encima, ¿verdad?, de los fardos. Y cuando su padre llegó a revisar su tienda, le dijo: padre, perdóname que no me levanto, ¿verdad? Es que tengo la costumbre de las mujeres. Y para los judíos era una abominación, era, hermanos, inmundicia, era contaminación tocar algo que una mujer menstruosa, hermanos, había tocado. Y por eso Jacob le dijo: déjalo así. Pero ahí tenían escondidos los ídolos de su padre. Amén. Eso eran tropezaderos, hermanos, ¿verdad? Eran piedras de tropiezo para el pueblo de Israel, que tropezaba una y otra vez, hermano, en las mismas cosas. Después, muchos años después, dice la Biblia, que ellos fueron a tropezar con los ídolos, con los dioses que las naciones vecinas adoraban, dice la palabra del Señor. Fueron a tropezar con Baal, fueron a tropezar, hermanos, ¿verdad?, con otros muchos dioses que habían en las naciones circunvecinas. Y dice la palabra del Señor que a través de la ley Dios quitó aquellas cosas. Y dice la palabra del Señor que le dijo: no te inclinarás, no te harás imagen de hombre, de mujer, ni de animales de ningún tipo, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Él les quitó todas esas costumbres, hermanos, pero ellos volvieron a tropezar en la misma piedra. Amén. Por eso dice la palabra del Señor: yo la despedregué, yo les limpié, dice el Señor, para que no tropezaran en esas piedras, dice el Señor. Entonces, dice aquí la palabra del Señor: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, dice la palabra. Entonces, amados, el Señor, hermano, no obtuvo lo que deseaba de aquel pueblo, dice la Escritura. Y luego convoca a los vecinos de Jerusalén y a los varones de Judá en el versículo 5, y dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Esto le dice el Señor a los vecinos de Jerusalén y a los hombres de Judá, como si el Señor le dijera: a ver, iglesia del buen pastor, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Qué harías tú si te hubieras dedicado todo el tiempo, si le hubieras dedicado todo el esfuerzo, si hubieras invertido mucho en algo así, y al último perdiste tu tiempo, perdiste tu inversión, perdiste tu esfuerzo y no ganaste nada? ¿Cómo te sentirías? Defraudado, ¿verdad? Te sentirías, ¿verdad? ¿Qué otra palabra podríamos usar? Frustrado, enojado, ¿qué más? Desilusionado. Amén. Un montón de cosas, hermanos, sentiríamos. Una vez, hermanos, yo sembré una milpa. Nos asociamos con un primo. Dice: vamos a limpiar ese terreno y lo vamos a sembrar de maíz. Lo limpiamos, hermanos, con un esfuerzo que ni se imaginan, hermanos, ustedes. Otro poquito, cuando le prendimos fuego a todo lo que habíamos cortado de maleza, otro poquito se nos quema una milpa que estaba al lado, y en el afán de apagar el fuego, hermanos, mi primo otro poco y se muere. Y en fin, por fin la sembramos y creció.
Y cuando estaba, hermanos, ¿verdad? Ya con los elotitos así chiquititos, hermanos, y se veía prometedor. Las cañas de esa milpa parecían cañas de azúcar, así como no sé, la caña de azúcar, así, gruesas, hermano. Y decían, no, ahí nos vamos a rayar. Y hermanos, en una noche se desató un aguacero, porque estaba a orillas de un lago. Se desató un aguacero, y cuando amaneció me fue a visitar mi primo y me dice, oye hermano, dicen que se inundaron las milpas. Digo, no creo, pues ayer apenas estábamos ahí. No, dice, vamos a verla porque dicen que está inundado todo. Y nos fuimos, hermano, no pudimos pasar, hermanos. Nada más así la espiga así tanto así sacaba del agua, hermanos, como de 3 metros prácticamente, hermanos, de profundidad, se fue. ¿Y qué cree que pasó? Ni siquiera lo que sembramos recuperamos, hermano. Y se siente tan horrible, hermanos. Amén. Por eso me gustó esta reflexión, porque Dios así se sintió también y llama, convoca a los vecinos de Jerusalén. Y ahora le pregunta a la iglesia, el buen pastor, y le dice, ¿qué harías tú? ¿Será que es justo que yo le mande, dice, a las nubes que ya no lluevan sobre esa viña? Le voy a aportillar, voy a derribar su cerca. Todo el trabajo que yo hice en beneficio de esa viña lo voy a arruinar para que sea hollada, es decir, pisoteada, para que sea destruida, para que entre las bestias y se coman todo lo que hay ahí, que crezcan cardos y que crezcan espinos en ella. ¿Ustedes conocen el cardo, hermanos? El cardo es capaz, hermano, de perforar una llanta, hermano, de un vehículo. ¿Sí? Es durísimo, es como un clavo esa cosa. ¿Sí? Sí, no, cuando se entierran en los pies, hermano, ay Dios, de verdad, es algo terrible, ¿sí? Es muy doloroso. Pues eso dice el Señor, dice, voy a hacer que crezcan los cardos y los espinos en esa viña. Y a lo mejor, hermano, ¿verdad? Esto se parece a aquella parábola que compuso el profeta Natán, cuando David, hermano, ¿verdad?, la había regado. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Cuando mandó Dios a Natán a decirle a David que había pecado, y le dice, ¿qué crees, David? Dice, te traigo, dice, este problema. Le dice, había un hombre muy rico que tenía un siervo, dice, y solamente el siervo tenía una sola ovejita, y el hombre rico, dice, tenía muchas. Amén. Y vino un visitante a visitar al hombre rico. ¿Y qué crees que hizo este ingrato? En lugar de sacrificar una de sus muchas ovejas para darle de comer a su visitante, ¿qué crees que hizo? Mató la única oveja, que para ese hombre era su hermana, era su hija, era su familia. No, hombre, David, hermanos, casi rugió como un león. ¡Roba! ¿Quién es ese hombre? Porque ciertamente, dice, es digno de muerte y tiene que pagar 7 veces lo que hizo. Eres tú, le dice, eres tú. Y hermano, así también el Señor convoca a los vecinos de Jerusalén y a los hombres de Judá y le dice, ¿creen ustedes que? Pero la palabra, esta parábola está hablando de ellos, está hablando de Israel, está hablando de Judá, está hablando, hermano, de que no satisfacieron, hermano, el paladar de Dios, la necesidad o lo que Dios esperaba. Entonces, hermanos, hay una parábola similar, hermanos, allá en Lucas capítulo 13. Dice del versículo 6 al versículo 9, hermanos. Lucas 13, del versículo 6 hasta el 9, y dice de esta manera: dijo también esta parábola
en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Esta es una metáfora, hermano, ¿verdad? En la parábola tenemos una metáfora. Dice que un hombre tenía una viña, pero ese hombre, hermano, ¿verdad?, es Dios, metafóricamente. Amén. Y tenía, dice, plantada su viña, es decir, una higuera, dice, en medio de la viña. La viña, hermano, ¿verdad?, son uvas, es una plantación de uvas. Pero dice que en medio de esa plantación había una higuera. Imagínense ustedes, hermanos, si ustedes ven o comparan, hermano, lo que es la vid y la higuera, es un mundo de diferencia. Porque la vid, hermanos, no es un árbol. La vid, hermanos, es como una enredadera, ¿sí? Y la higuera es un arbusto, ¿verdad? Es totalmente diferente. Amén. Entonces, hermanos, yo entiendo aquí que nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, somos esa higuera que hace la diferencia en el mundo. Dice la palabra del Señor: están en el mundo, pero no son del mundo, dice la palabra del Señor. Nosotros somos esa higuera, hermanos, diferente al resto de las demás gentes. Y dice la palabra del Señor aquí, hermanos, que había un viñador, es decir, el que cuidaba, el que hacía el trabajo de mantenimiento de aquella plantación. Y dice la palabra del Señor que el dueño de aquella viña y de aquella higuera, dice que había venido 3 años consecutivos buscando en ella el fruto y no lo había hallado. Y también se sentía un tanto desilusionado, frustrado, dice la palabra del Señor, y llamando al viñador le dijo: 3 años he venido a buscar el fruto de este árbol y no lo he hallado. Córtala ya. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Podríamos sembrar ahí, ¿verdad?, otra vid. Podríamos sembrar tal vez, ¿verdad?, plátanos, mangos, no sé. Pero no se puede mientras esa higuera esté allí, ocupando la tierra inútilmente. Córtala, le dijo el Señor. Pero dice la Escritura, hermanos, que Jesucristo es nuestro abogado. Amén. Ese viñador, hermanos, intercedió por aquel árbol, por aquella planta, y le dijo: Señor, déjala todavía este año. Déjame que yo haga algo por ella. Deja que yo cabe alrededor de la higuera. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo he visto, por ejemplo, en estos lugares, allá, hermanos, en Tabasco, no se hace eso. Allá, al contrario, hermanos, se le hace así como un cúmulo, hermanos, de tierra, porque allá hay mucha humedad. Amén. Pero acá en estos lugares, hermanos, yo veo que a las plantas le hacen, hermanos, como una zanja alrededor, así como un círculo. Amén. Para que cuando llueva o le echen agua, allí se encharca el agua y ahí tiene una reserva, hermano, ¿verdad?, la planta, para que pueda vivir. Eso es lo que hizo precisamente el viñador: cavar alrededor del tallo, del tronco de aquella higuera, dice la palabra del Señor, para que retuviera el agua, a fin de que pudiera fructificar. Pero además le dijo el Señor de que yo
cabe alrededor de ella, la voy a abonar. En aquellos tiempos no había los fertilizantes de hoy, hermanos, ¿verdad? No habían estos fertilizantes que hoy conocemos. En aquellos tiempos era, hermanos, ¿verdad?, el estiércol de las reses que se le echaba a los árboles, hermanos, ¿verdad? Y esto, hermanos, es un fertilizante maravilloso, hermanos. Y yo he visto que hasta las hermanas, ¿verdad?, las mujeres, cuando las que les gusta ¿cómo se llama?, cultivar rosas, cultivar así, hermanos, eso es lo mejor que pueden hacer. Amén. Echarle ese tipo de fertilizante. Y dice la palabra del Señor, pues, que Jesucristo es nuestro abogado, dice la palabra del Señor. Dice, si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Aquella higuera había pecado, hermanos, de estéril. Aquella higuera pecaba de inútil. Pero hubo alguien que intercedió por esa planta y le dijo, déjala todavía este año, Señor. Deja que yo cabe alrededor de ella. Deja que yo, dice en la antigua versión, la estercole. Es decir, deja que yo le eche estiércol, ¿verdad?, allí, para que tenga nutrientes, para que se alimente, para que se fortalezca. Si eso es lo que le falta, bueno, pues va a dar fruto. Y si no, entonces la cortarás después. Amén. Nosotros, hermanos, somos esa higuera y tenemos a ese Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hermano, que está intercediendo delante de Dios por nosotros, hermanos. Pero, hermanos, nosotros, dice la palabra del Señor, hablando también metafóricamente, hermano, dice que somos la sal de la tierra. Y todo lo que Dios hace, hermanos, lo hace, hermanos, para bien. Lo hace con un propósito. Todo tiene un objetivo. Dice la palabra del Señor, hermanos, que la higuera, en este caso la higuera, no sirve para otra cosa. Si se llegara a secar, hermanos, usted no lo puede hacer carbón y venderlo porque no sirve. Si prende, hermano, se vuelve ceniza en un 2x3 y usted no puede asar ni un chapulín. Ahí no sirve. No hace brasa. Amén. Es hojarasca solamente. Entonces, su objetivo, hermano, ¿verdad?, lo que la hace valiosa son los hijos. Es el fruto. Si no da hijos, hermano, entonces no sirve para nada. ¿Se dan cuenta? Amén. Y dice la palabra del Señor también, hermano, ¿verdad?, en el libro de San Mateo capítulo 5 versículo 13. Dice, ustedes son la sal de la tierra, nos dice a nosotros. Amén. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal, hablando literalmente, si la sal y se perdiera su sabor, si la sal perdiera, hermano, ¿verdad?, sus propiedades, entonces dice, pierde también su utilidad. No la puedes tomar, ¿verdad? ¿Para qué te gustaría? Para nada. Si pierde, hermano, ¿verdad?, su sazón, si pierde esa propiedad que tiene de conservar, hermano, ¿verdad?, los alimentos. La sal es utilizada en la industria, en cualquier parte del mundo. Sin la sal, la industria, hermanos, carecería de algo elemental. Amén. Si se echara a perder la sal, dice la palabra del Señor, ya no sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres y hasta maldecida. Amén. Entonces, hermanos, porque la sal, hermanos, ¿verdad?, sin la propiedad que tiene, sin esa característica que tiene, hermanos, se echara a perder. Aunque quedara intacta, hermanos, ¿verdad?, no sirve para otra cosa. Así la higuera, hermanos. Y la iglesia, que somos nosotros, que somos la higuera, que somos la sal, hermanos, si nosotros, hermanos, no producimos los frutos que el Señor nos demanda,
Si nosotros, hermanos, no cumplimos el objetivo, el propósito para lo cual Dios nos ha levantado en este mundo, hermanos. Dice la palabra del Señor que la lámpara no se enciende para luego, dice, meterse debajo de un almud, meterse debajo de algún mueble. No, dice que se enciende y se levanta, dice, en lo más alto de la casa, con el fin de que alumbre a todos, dice la palabra del Señor. Ese es el objetivo de encender una lámpara. Y nosotros, dice la palabra del Señor, somos luz también para este mundo. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros no diéramos los frutos, si nosotros no cumplimos el objetivo para lo cual el Señor, hermano, nos ha levantado, entonces no tendría ya sentido nuestra estancia en este mundo. La iglesia tiene que ser diferente al resto del mundo. Así como hay una diferencia entre la higuera y la vid, hermanos, así tiene que haber una diferencia entre la iglesia y la gente del mundo. Amén. Gloria al Señor. Y eso es evidente, hermanos, en nuestra conducta, en nuestras acciones, en nuestras obras. Bendito sea el Señor. Todo tiene un objetivo. Así como nosotros, hermanos, tenemos un objetivo. Hay gente, hermanos, ¿verdad?, que se acerca a Dios, hermanos, ¿verdad?, para recibir solamente las bendiciones. Amén. Pero no, Dios es recíproco. Y Dios quiere que nosotros también lo seamos con Él. Amén. Dice el Señor, si ustedes participan de los padecimientos de Cristo, dice, también van a participar de su reino, van a participar, amados, de su gloria, dice la palabra del Señor. Si sufren, dice, aguanten, amén, soporten eso, porque cuando estemos allá, dice la palabra del Señor, estaremos donde Él está. Dice la palabra del Señor, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, dice el Señor. Si creen en Dios, tiene que creer también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho tales cosas, dice el Señor. Pero voy, dice, a preparar lugar para que en donde yo esté, también ustedes estén, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, Dios tiene un propósito en nosotros, hermanos. Pero también, hermanos, nos conlleva a un compromiso. Nos conlleva, hermano, ¿verdad?, incluso a sufrir, hermano, ¿verdad?, por esa esperanza que nosotros tenemos. El mundo dice que estamos locos. Dice que para el incrédulo las cosas que nosotros creemos dice que es locura, dice la palabra del Señor. Amén. Pero nosotros, hermanos, estamos aquí, hermanos, porque hemos creído verdaderamente. Estamos aquí, mis hermanos, gloria al Señor, porque nosotros estamos aferrados a esa esperanza de vida. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, pues, hermanos, gloria a Dios, que nosotros, hermanos, así como la higuera, así como la sal, así como la luz, tienen un propósito, hermanos. Así también nosotros lo tenemos en esta tierra, gloria al Señor. Entonces, hermanos, Jesucristo es ese abogado, ese viñador, ese cuidador de nosotros, hermanos, que aunque quizá hasta hoy no hemos tenido el fruto esperado, Él intercede por nosotros. Y Él dice, Padre, aguanta. Amén. Ya se acabó este año, otro año más. ¿Quién sabe cuántos años ha venido el Señor, verdad? Dice que a la higuera lo visitó 3 años consecutivos. No sé, a mí me ha visitado, yo creo, 36 años, que son los que llevan el cristianismo. Amén. Y yo no sé si el Señor tenga, hermano, ¿verdad?, ese fruto que Él espera de mí. Pero dice la palabra del Señor que ahí está el abogado diciendo, aguanta, Padre, deja que yo cabe alrededor de ella, deja que yo la abone, deja que yo le eche agua, deja que yo haga algo en favor de esta higuera, gloria al Señor. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dios espera, hermano, ¿verdad?, de nosotros muchos frutos.
si nosotros volvemos, hermanos, al libro de Isaías en su capítulo 5, donde estábamos, al final el Señor enumera, hermanos, algunos frutos. A veces nosotros, hermanos, pensamos, ¿verdad?, en los frutos, hermanos, ¿verdad?, que quizá, hermanos, ¿verdad?, cuántas almas has ganado, todo ese tipo de cosas. Pero vamos a la palabra, hermanos. Amén. Vamos a la palabra. ¿A qué se refiere el Señor con fruto? Amén. Miren, hermanos, vamos a ver el último versículo, que es el 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ya eso ya lo hablamos. Y dice: y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. ¿Esperaba qué? Juicio. Amén. Es decir, justicia. Y aquí, vileza. Dice: esperaba justicia, y aquí, clamor, dice la palabra del Señor. Clamor por la injusticia. Quejas por causa de la injusticia. Amén. La Biblia habla, hermanos, en el primer capítulo de este libro de Isaías, hermanos, acerca de las actitudes, de la conducta, hermanos, que tenían los príncipes, hermanos, de Israel y de Judá. La Biblia habla, hermanos, de que ellos despojaban a las viudas, dice la palabra del Señor. Lejos de ayudar al débil, hermanos, lo aplastaban, lo despojaban. Cuando una mujer quedaba viuda, hermanos, no había un hombre que hablara, que defendiera la heredad. Y muchas veces, hermanos, ¿verdad?, los sacerdotes, hermanos, el gobierno iba, hermanos, y le caía a la heredad, y esto es mío, y dejaban a la viuda, hermanos, en la vil calle. Y Dios, hermanos, nunca se agradó de eso. Jamás ha aprobado el Señor, hermanos, ni antes, ni ahora, ni después, hermanos, aprobará la injusticia. A esto se refiere la palabra del Señor. Yo esperaba juicio. Yo esperaba que hubiera justicia, dice la palabra del Señor. Yo esperaba el amor. La palabra del Señor dice que el amor no hace mal al prójimo. Amén. ¿Ustedes creen que esta gente tenía amor, hermanos? Hermanos, si lo primero que hacían, hermanos, era despojarlo, eso no es ningún bien. Despojar a una persona de sus pertenencias, robarlo, no es ningún bien. Entonces, hermanos, Dios, hermanos, así como esperaba del pueblo de Israel y de Judá esos frutos, dice la palabra del Señor, de amor, de paz, de justicia, es lo mismo que el Señor sigue demandando y sigue esperando, hermanos, de esta higuera. Amén. De nosotros, hermanos, Dios quiere que nosotros pongamos en práctica todas estas cosas, hermanos, primeramente dentro del hogar. Amén. Con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, que busquemos la paz, que demos fruto de justicia, hermanos, que seamos agradecidos, hermanos, con esas mujeres, hermanos, ¿verdad?, que tanto tiempo y cuidados nos ha dedicado a nosotros como esposos, a nuestros hijos, hermanos. Amén. Eso es justicia. Amén. Y, hermanos, el perdonarnos los unos a los otros como Jesucristo nos ha perdonado, eso es un fruto de justicia. Ese es un fruto de amor. Eso es lo que Dios, hermanos, sigue anhelando. Eso es lo que Dios sigue demandando. Eso es lo que Dios sigue esperando de su pueblo. Gloria al Señor. Si todavía, hermanos, ¿verdad?, están agrios, hermanos, esos frutos, como aquellas uvas silvestres, hermanos, pues esforcémonos, hermanos, por dar mejores frutos. Amén. Satisfagamos la demanda de nuestro Dios, hermanos. No seamos, como dice el Santiago, dice, oidores olvidadizos. Amén. A lo mejor es, yo no le había entendido a eso. Y nos vamos y ya ni nos acordamos de lo que habíamos entendido. Y seguimos la rutina, y seguimos los pleitos,
y seguimos la injusticia y seguimos el desamor, hermano. Pero Dios, hermanos, gloria al Señor, hoy nos da otra oportunidad. Amén. Otro año. Gracias a Jesucristo, gracias a nuestro abogado, gracias al amado, gracias al bendito, gloria al Señor. Él intercede por nosotros. Ya se acabó otro año, Señor. Déjanos del 2020, a lo mejor, ¿verdad? Por ahí de diciembre del 2020 estarás cortando, ¿verdad? Esos frutos dulces, esos frutos deliciosos, y a lo mejor te vas a satisfacer, a lo mejor, Señor, te vas a deleitar en el fruto de tu hijo, de tu hija, gloria al Señor. Pero déjame tantito, voy a acabar, voy a abonar, voy a regar, gloria al Señor, voy a hacer algo por esta higuera. Amén, gloria al Señor. Así que, hermanos, ya se acabó ciertamente, prácticamente este año. Tenemos un año más, hermanos. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios bueno, misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona, hermano, gloria al Señor, el pecado de su pueblo, que perdona el pecado de sus siervos. Él es un Dios, hermano, paciente en gran manera, que soporta, que tolera, hermano, gloria al Señor, con paciencia, hermano, nuestras imperfecciones. Él es bueno, hermano, gloria al Señor. Así que, mis hermanos, procuremos, dispongamos nuestros corazones, hermanos, de producirle a nuestro Dios mejores frutos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, Señor, porque eso es una de las cosas. Dice la palabra del Señor que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, recíbeme en esta hora, Padre mío, esta gratitud, Señor, de tu pueblo, Padre. Estamos aquí, bendito Señor, llenos de bendición, llenos de tu gracia, llenos de tu misericordia, Padre mío. Estamos aquí, Señor, para presentar nuestras acciones de gracias, mi Dios, por todo lo que tú has hecho, Señor, en favor de nosotros, Padre. Gracias, Jesucristo, porque tú siempre, Señor, sales, Padre Santo, a abogar por nosotros. Sales, bendito Señor, en defensa de tu pueblo, en defensa de la iglesia. Oh Señor, porque tú, Padre mío, la compraste a precio de sangre, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, mi Señor, por nuestros hijos. Gracias por nuestra familia. Gracias, bendito Señor. Dios mío, así como tú esperas de nosotros frutos, Señor, dulces, uvas, bendito Señor, oh Dios de la gloria, oh Señor, de excelente calidad. También nosotros esperamos de ti, Señor, bendición. También nosotros esperamos de ti salvación para nuestros hermanos, para nuestros padres, para nuestros hijos, Señor. Nosotros esperamos, Señor, que tú extiendas tu mano, Dios de la gloria, sobre nuestra parentela, sobre nuestras familias que aún no te conocen, que aún, Señor, no han rendido sus corazones a ti. Oh Señor, nosotros esperamos salvación para nuestra familia, salvación, bendito Señor, para sus almas, Padre mío. Oh Dios de la gloria, Señor, también nosotros anhelamos, Padre, de ti, Señor, esas bendiciones abundantes, Padre Santo. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este pueblo. Gracias por esta iglesia. Gracias por esta higuera, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, bendito Señor, para satisfacer tu paladar, para satisfacer tu corazón, para alegrar, Señor, tu corazón, Señor, para alegrar tu espíritu, Padre mío. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre, y perdona
Señor.